Y aquí está René Delgado. Vamos a escuchar su comentario político. ¿Cómo estás, querido René? Bien, saludándote, añorando, recordando, ya estoy aquí. Un gusto estar contigo, Pascal, y con el auditorio. Oye, bueno, Pascal, pues estamos en horas cruciales. Es decir, con motivo del reparto de las diputaciones plurinominales hay duda sobre la verticalidad, la legalidad, la imparcialidad con que el día de mañana yo creo que va a ratificar el Instituto Nacional Electoral lo que el dictamen ya establece. Y hay dudas también sobre la compostura que tendrá el tribunal si finalmente se resuelven ir los partidos contrarios a Morena y sus aliados a esa otra instancia. Y la hay porque ambos órganos no lograron a todo lo largo del proceso acreditar su autonomía e independencia. En tal circunstancia, la pregunta que hoy se hace es, ¿qué irá a pasar si finalmente Morena y sus aliados logran tener la mayoría calificada, al menos en la Cámara de Diputados, para reformar a gusto la Constitución? La interrogante, Pascal, digo, es inquietante, pero de pronto también suena impertinente. Digo, y ahí seguramente más de un radioescucha y televidente va a decir, bueno, ¿por qué es impertinente? Porque se pregunta qué es lo que va a pasar, dejando de lado qué fue lo que pasó. Y creo que en ese sentido, para explicarnos estas horas difíciles, hay que entender también lo que se hizo y lo que se dejó de hacer por parte de los partidos, por parte de los legisladores y desde luego de los funcionarios electorales. Lo que se hizo, las acciones y las omisiones. Yo distingo varias, Pascal. Fíjate que el artículo 54 de la Constitución, que es el eje del debate, la interpretación de ese artículo ha sido modificado 8 veces, desde el 63 hasta el 2014. Y curiosamente, no es esta la primera vez. Bueno, y yo creo que un artículo que permite una interpretación tan encontrada y radical, que es la que estamos viendo en el debate público, unos que dicen que se debe de apegar a lo que establece el texto, otros que donde dice partidos hay que leer coaliciones. Creo que cuando un artículo permite tan radicales lecturas, creo que está mal hecho. Sí, porque además tiene una contradicción interna, ¿no? Así es. Porque habla de los partidos que tienen que presentar por lo menos 200 candidaturas y el único que las presentó porque no se coaligó con nadie fue Movimiento Ciudadano. Así es. Y luego ya no habla de coaliciones. Es decir, es un artículo con muchas contradicciones. Así es. Entonces, cuando la ley no es clara, es muy difícil cumplirla. Sí. Y por el otro lado, también señala, hay algo que hay que señalar, no es la primera vez que se confrontan por la lectura o la interpretación de ese artículo. ¿Por qué, si sabían que venía un proceso electoral ríspido, no ajustaron con precisión, hasta donde la legislación lo permite, un texto como ese? Entonces, ahí hay un artículo plagado de contradicciones y generador de confusión. 2, Pascal, en la lucha por el control del Instituto Nacional Electoral, no hubo verdaderamente la disposición por parte del Colegio de los Consejeros para llegar a acuerdos y tener funcionarios nombrados. El dictamen que elaboró el reparto de diputaciones plurinominales, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, está encabezada por una encargada de despacho que responde a la Secretaría Ejecutiva del Instituto, que está encargada, donde hay otra encargada de despacho. Si veían que venía un proceso como el que vimos, ¿por qué no hubo la exigencia de tener funcionarios formalmente nombrados? 3, Pascal, durante la anteprecampaña, porque ahora ya se nos olvidó que hubo hubo pre y hubo campaña, todos los partidos, a excepción de Movimiento Ciudadano, violaron a gusto la ley electoral. Y viéndose rebasado, el instituto lo toleró. Todos se hicieron patos. Se violó la ley y entonces nadie exigía una lectura textual o contextual de la legislación. Todo el mundo la violó y ahora todo el mundo quiere un estricto apego. Entonces, todos eso van configurando ingredientes. Un cuarto, Pascal, a ver si nos da tiempo de sacar todos los puntos. El Tribunal Electoral
más de una vez dio muestra que el pleno de los magistrados electorales no actuaban con mucha pulcritud, tanto así que la hoy presidenta Mónica Soto, en alianza con los Felipes Fuentes y de la Mata, prácticamente depusieron al entonces presidente del Instituto Reyes Rodríguez. Y son ellos hoy los que traen el control. Todos lo vimos a finales y principios de año. Y dices, bueno, ¿y los partidos dónde estaban? Si ese era el juez, si el árbitro traía problemas, ¿por qué no se preocuparon por el juez? Y quinto... Y las dos magistraturas que faltaron. Bueno, y las dos magistraturas. Sí. No hubo, yo creo que son grandes productores de boletines y de conferencias de prensa de la oposición, pero no hubo acciones contundentes en reclamo a consolidar a la autoridad electoral. Y el último punto, Pascal, la batalla contra la posibilidad de que Morena y sus aliados se hagan de la mayoría calificada no la han llevado la oposición, la han llevado especialistas académicos, intelectuales, periodistas. Y cuando no hay oposición, pues, puede haber razón, pero si no hay la fuerza política, pues es muy difícil encontrar resultados distintos frente a una fuerza hegemónica como la que se está constituyendo con Morena y sus aliados. Y en ese sentido, Pascal, por eso yo a veces digo que así se vale preguntar qué va a pasar, pero también hay que saber qué fue lo que pasó. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos hasta aquí, sí, Pascal? Porque, en efecto, es decir, lo que va a ocurrir es que esta es la llave para abrir la puerta de las reformas a la Constitución. Ya lo estaremos viendo. Querido René, gracias. A ti. Un gusto tenerte aquí en la cabina. Gracias.